Ok, ok, no se preocupen. Creo que en realidad no sé cómo la han visto o si ya vieron los videos. Eh, si la ven difícil, o sea, si no la han terminado por falta de tiempo o porque se les está haciendo complicado la implementación. A la mitad, ok. Ok. Falta de tiempo, ajá. Miren, acá está el pseudocódigo. Ok. ¿Tienes Mugiwara? ¿No? Ah, gracias. Miren, este es el pseudocódigo, ¿no? Justo como lo está. No te preocupes, Ron. Como está en el video. Entonces, en el video básicamente explico cómo, pues lo que significa, ¿no? Cada función, para qué sirve, cómo es que se están guardando las llaves y las subllaves en el arreglo W y así, ¿no? Entonces, ese es el que tienen que implementar. En realidad es casi como un copy-paste de lo que está aquí al lenguaje que ustedes hayan elegido. Entonces, en realidad es sencillo. Bueno, eso lo digo yo, pero eh, les llevará a lo mejor un rato, pero creo que han hecho cosas más complicadas. De todos modos, sí hay que dedicarle un rato. Y lo que esperamos como salida de este programa de expansión de llaves es justo lo que está en uno de los apéndices. Si seguimos revisando el documento, en el apéndice A, pues vienen ejemplos, ¿no? De cómo, eh, de, de cosas, se programa la función y viene la salida, ¿no? Lo que deberíamos de esperar en este programa. Entonces, esto nos puede servir de ayuda o nos puede servir para ir viendo si por allí van bien o hay que revisar algo. Generalmente, si le sale esto, ya le salió todo el programa, porque pues, solamente son iteraciones. Ujú. Esta es la llave con la que vamos a utilizar. Y entonces con esta llave les tendrían que salir estos resultados. ¿Sí? Aquí tengo un programa. ¿Se ve la terminal ahí? Sí, sí se ve. Gracias. Aquí tengo este programa y la primera parte es la misma salida que justo el FIPS, ¿sí? Está sacando, o bueno, se imprime las, mm, los resultados de aplicar cada una de las funciones, ¿sí? Roadword, subword, un XOR con este valor fijo, acá otra, perdón, este valor fijo, ¿no? Con este valor, con este resultado, se le aplica un XOR y nos da esto. En la última columna van a encontrar cada una de las subllaves. Por eso, digamos que la última columna es lo que se está imprimiendo del arreglo W, en donde se están guardando todas las subllaves. Para una llave de 128 bits, bueno, pues vamos a tener estas subllaves y es el mismo, es como les digo, ¿no? Lo mismo que viene en el apéndice, es lo que ustedes tienen que entregar como salida de su programa y con eso vamos a verificar que está bien. No vayan a poner un print de todo esto y ya, ¿no? Eh, ya te lo programa. Entonces, esa parte de los prints para ir sacando esto no está en el pseudocódigo, eso se lo van a tener que agregar ustedes. Ese sería como la práctica 5. Ajá, bueno, no es como, es la práctica 5, pero en realidad lo que estamos haciendo es dividir la programación del algoritmo en dos prácticas para que no se haga
tan pesado. Entonces, la práctica 6 es programar el resto del algoritmo. También, aquí viene el pseudocódigo. No, esta es la expansión de llaves. Este es el pseudocódigo del cifrado. Faltaría el descifrado, ese ya no lo vamos a revisar por tiempo. Este sería el pseudocódigo del cifrado. Y aquí ya viene o suponemos que al momento de estar haciendo el cifrado, ya está la otra parte de la generación de subllaves, porque pues este cifrado recibe este arreglo W, en donde están guardados ahí las llaves, ¿no? Eh, Algo curioso, por ejemplo, que incluso se los menciono en el video, es que este arreglo que se llama state es una matriz, es un arreglo bidimensional, pero no lo está poniendo así. Entonces, nada más hay que cuidar un poquito eso. Y es curioso porque W, que es un arreglo unidimensional, que es un vector, a mí lo pone con la misma notación, pero no es un arreglo bidimensional, este W no. Aquí lo que te está diciendo es, bueno, voy a usar desde el elemento 0 de W hasta el elemento NB-1. Entonces, también te los pongo en el video. Y las funciones son cada una de estas, también se las pongo en el video. Para esta práctica, que ya sería el cifrado, se entregaría el 15 de noviembre. Entonces, digo, no me hace falta subir el PDF, pero la explicación está en el video. O sea, en el PDF solo les digo lo que tienen que entregar, ¿no? La explicación en realidad ya está en el video. Ah, pero el 15 es festivo, ¿verdad? Entonces, para el 12, Sí, se celebra. Ok. 16. Para el 16, Ah, ya. ok, para el 16. Entonces, para el 16, pero ya necesitan tener los dos programas, ¿no? El de expansión de llaves y el de cifrado. Acuérdense, las prácticas las pueden hacer en equipo de dos personas y también sería bueno que entre equipos se ayudara, ¿no? Tampoco hay ningún problema si consultan algún código ya hecho, ¿no? O sea, en Internet hay muchos códigos ya hechos, ¿no? De esto. Eh, pero que no sea como un copy-paste, ¿no? O sea, si van a consultar algo en Internet, que sea como para resolver una duda de muy puntual, ¿no? A lo mejor, no sé, ¿cómo le hago para hacer los corrimientos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, podrían auxiliarse, ¿no? En el video utilizamos pues, los corrimientos, ¿no? Los corrimientos que hay en los lenguajes de programación con estos símbolos de mayor que, ¿no? Y menor que. Lo interesante o lo que me interesa es que al momento de irlo programando, ustedes vayan estudiando el algoritmo, ¿no? Esa es la idea. Que ustedes vayan viendo cómo son las operaciones, cómo se aplican. Aquí aplicamos, en esta función de subbytes, aplicamos el principio de confusión, que es sustituir una cosa por otra. En el de shift rows, aplicamos los de transposición, que es mover de posición los bytes de una posición a otra, y ahí estamos aplicando difusión. En mix columns tenemos una función robusta, que es una multiplicación de matrices. Esa todavía no la explico. Explico que es una multiplicación de matrices, pero eso no hay que explicarlo. Eso ya lo saben ustedes. La parte que no he explicado es por qué se hace de esta forma. Serían los últimos dos videos. Y el add run key, pues es una XOR. Eso también ya lo vimos. Entonces, si se fijan, en este algoritmo se están tomando ideas que hemos manejado con los algoritmos clásicos, pero aplicados de una manera ya más
con una formalidad. Esto tiene toda la formalidad, ¿sí? De algoritmos. También para el cifrado, así como hay un apéndice para la generación de subllaves, para el cifrado también está el apéndice B. Ajá. El apéndice B nos sirve más como para estudiar, ¿sí? Entonces, en este apéndice B, igual, después de cada ronda, igualmente después de cada ronda, nos va mostrando las salidas de las funciones. Solo que aquí está ordenado de manera, pues de una matriz, ¿sí? Así está la salida. Entonces, pues esto, para no complicarles cómo lo van a imprimir en el código, entonces vamos a utilizar el apéndice C. Entonces, el apéndice B es para estudiar. El apéndice C ya es para probar el programa. Tenemos los vectores de ejemplo para una llave de 128 bits. Aquí nos dice qué es lo que significa. Input, pues es el mensaje en claro. Start es el inicio de la ronda, de la matriz de estado. Todas las operaciones que se van haciendo, todas las funciones que se van haciendo en este algoritmo, se guardan en una matriz, que es esta, la matriz de estado. Esta sí es una matriz, o un arreglo de 2 dimensiones. Entonces, lo que nos va mostrando este apéndice es, bueno, aplico la función subbytes y imprimo lo que me dio, ¿no? Aplico la función shift-rows y voy imprimiendo. Y así, cada una de estas funciones va arrojando un resultado, ese es el que hay que imprimir, y se va repitiendo varias veces, se va repitiendo para en nuestra llave de 128 bits, pues 10 veces, porque son 10 rondas. Entonces, en este C1 estamos utilizando una llave de 128 bits y este es el texto que estamos cifrando, el mensaje en claro, y esta es la llave que se está utilizando. Entonces, ustedes también en su programa van a tener que meter estas llaves y ese texto, y esto es lo que van a imprimir. Para la ronda 0, bueno, esta es el mensaje en claro, lo que tenemos aquí, y esta es la llave. Para la ronda 1, ¿no? Esta es el valor o los bytes que contienen esta matriz de estado. Y después de aplicar en la ronda 1, aquí viene el índice, en la ronda 1 la función de subbytes, este es el resultado. Después de aplicar la función de shift-rows, este es el resultado. Y así, eso es lo que va a tener que imprimir su programa. Hasta la ronda 10, que la última salida ya es el criptograma. Ya es la parte del mensaje ya cifrado. Entonces también en su programa, yo aquí ya lo junté. Yo aquí ya tengo los dos programas juntos. La expansión de llaves y el cifrado. Pues es justo imprimir lo que tenemos en el apéndice C. Lo vamos imprimiendo. ¿Sí? Y ustedes ya ahí se irán dando cuenta si van bien o hay que corregir algo, ¿no? Como les digo, ya si la primera ronda les sale bien, pues ya es prácticamente seguro que las demás rondas les van a salir bien. Excepto quizá la décima, porque en la décima ya no tenemos la función de mix columns, es la única diferencia. Pero eh, las demás partes eh, son iguales, ¿no? Entonces, sí, es lo que tendrían que entregar. No tienen, bueno, no es obligatorio que el programa reciba como parámetros la llave y el mensaje. Lo pueden poner dentro del código, ¿no? ¿Cómo se dice? Hardcodeado o quemado. Bueno, yo he escuchado así. O sea, si se fijan, cuando yo lo corro, pues solo corro el programa. No le estoy dando ningún parámetro. ¿Por qué lo podemos poner? ¿Por qué les digo que no es un requisito pasárselo como parámetro? Para que no inviertan tiempo
en hacer esa conversión de recibir los datos. Por ejemplo, si aquí yo pongo un mensaje, pues habría que convertirlo porque aquí estoy poniendo ASCII. Este no es hexadecimal. Sí, esto es ASCII, o sea, es el ASCII del 6 y aquí ya es un byte. Entonces, tendré que convertirlo a su valor hexadecimal. Sí, ¿no? Entonces, no hay ningún problema, lo pueden poner dentro del código. En realidad, Oscar, no voy a decir que está fácil, pero no está difícil. ¿Cómo era? ¿Cómo dijeron en la semana? No es verdad, pero tampoco mentira. Eh, ¿A qué me refiero con que no está difícil? No está difícil porque ustedes ya conocen lo que está aquí. O sea, me refiero. Saben hacer una multiplicación de matrices, saben hacer los ciclos, ¿no? Los ciclos for. Saben hacer corrimientos, saben hacer operaciones de XOR, de AND, en la programación, ¿no? Ya en el código. Por eso digo que no está difícil. En realidad, no hay algo complicado a nivel de código. Eh, ¿Por qué digo que quizá no esté tan fácil? No es que no esté tan fácil, solo hay que dedicarle tiempo. Ese sería como, yo diría. Sé que tienen poco tiempo. Ajá, sí, sí, funciona, ¿no? No es trivial, pero no es tremendamente complicado. Sí, en realidad no es complicado. Incluso a mí me sorprende un poco cómo sus creadores llegaron como algo, pues simple. En realidad es algo simple, ¿sí? Eh, Porque es sustituir, es hacer corrimientos, es hacer XOR. A eso me refiero con simple. Sí tienen que dedicarle un rato, sentarse y dedicarle un rato. Conforme lo vayan programando, se van a ir dando cuenta de cómo funciona. Ajá. O sea, cuando ya programen key expansion, por ejemplo, esta función que se llama subword, eh, utiliza la caja S, la S-Box, que la S-Box no es más que una matriz en donde vamos a buscar valores. Es- ajá. Entonces, lo único que tienen que hacer es, en el código, meter esa matriz. Bueno, eso sí va a tener que ser a mano. La van a tener que meter y después hacer las búsquedas. En el video les pongo algunos ejemplos de cómo hacer las búsquedas. A ver si- Por ejemplo, miren, aquí yo metí la caja S. Entonces, esta que está, voy a cambiar en el PDF. Esta, pues yo la metí así, es tal cual copiar. Entonces ahí también tengan cuidado en que la copien bien. Ajá. Utilizamos estos valores, ¿no? Para sustituir. Entonces, si, por ejemplo, si nosotros aquí tengo esta S, ¿no? Esta S quiere decir que así le llamé a este arreglo bidimensional. Entonces, si yo aquí pongo 0, 0, donde están 16, pues ya tengo ya puedo acceder a este dato. Si yo pongo 0, 1, pues ya accedí a este. En el video les digo cómo hacer esos corrimientos y con máscaras también para obtener. Es decir, si tengo un byte está compuesto por 2 dígitos hexadecimales. Si yo solamente quiero uno, ya sea el que está primero o el que está después, pues con corrimientos y con máscaras lo puedo obtener. Y en ese momento yo ya puedo obtener el valor dentro de esta tabla, ¿no? Quizás suene raro si todavía no ven los videos, pero cuando los vean les va a quedar más claro esta idea. Tenemos aquí otra matriz, que es la matriz AX, que igual el mismo documento nos dice cuál es. Con esta es con la que vamos a realizar la multiplicación de matrices. Tenemos otras 2 tablas, la tabla L y la tabla E. Esas no vienen en el documento,
Ya se las voy a poner, se las voy a subir al Moodle. Lo que hacen esas dos tablas es el resultado de hacer multiplicaciones. Vamos a tener, o la explicación que sigue es sobre polinomios. Entonces vamos a multiplicar polinomios y los coeficientes los representamos en hexadecimal. En lugar de dejarle al programa descifrado la multiplicación de polinomios, pues hacemos la tabla aquí. Es una tabla de multiplicar nada más. Y con esto nos ayuda a realizar esa operación que está en la función mixcolumns, que es una multiplicación de matrices, pero dentro de esa multiplicación de matrices tenemos una multiplicación de polinomios dentro de un campo, que los polinomios están, los coeficientes del polinomio están dentro de un campo. Entonces, en lugar de hacer esa programación, digamos, nos estamos como saltando eso y lo estamos poniendo aquí en tablas. Es como si tuviéramos una multiplicación, ¿no? De números reales o enteros, ¿no? La tabla del 8, ¿no? Y en lugar de dejar que el programa haga el cálculo, aquí metemos la tabla de multiplicar, ¿no? De 0 por 0, 0 por 1, ¿no? La tabla del 8. Y en lugar de hacer el cálculo de multiplicación, nada más aquí buscamos los resultados. Entonces, pues les digo, son cosas que ya hemos visto desde la primaria. Por eso les digo que poco a poco, si van viendo paso por paso, ya va a cobrar muchísimo sentido este algoritmo y esta programación. Cuando tengan la expansión de llaves, les será más fácil la parte del cifrado o al revés. Si quieren comenzar con el cifrado, yo recomendaría que empezaran con la expansión de llaves porque necesitan las subllaves para el cifrado. Pero los corrimientos, estas búsquedas en las tablas, las XOR que están aquí también se las van a encontrar en el cifrado. Entonces, en serio no es complicado, solo es sentarse a ver cómo está hecho. La intención principal es esa, que ustedes a través de la programación conozcan cómo está el algoritmo. El segundo propósito es que ustedes conozcan algunas otras técnicas para programar, como, no me refiero a paradigmas, sino, por ejemplo, con corrimientos y con máscaras, podemos fácilmente eh, quitar una parte del, por ejemplo, si tenemos un elemento de 32 bits y solamente quiero los primeros 4 bits, entonces con corrimientos y máscaras puedo quitar la parte que no me importa. Entonces también es algo, otro de los propósitos, ¿no? De que lo programen. Que si no se han enfrentado a estos como truquitos, por decirlo de alguna forma, los aprendan y los puedan utilizar si es que en el día a día, ¿no? En su trabajo. Eh, el lenguaje de programación es abierto, lo pueden hacer en cualquier lenguaje. Y no sé si hay alguna duda hasta aquí de lo que se entrega. Ok. Pues es que yo lo hice en C, Antonio, porque para mí era como muy directo el, el pseudocódigo a C, ¿no? Yo lo vi así. Eh, Python suena bien, ¿no? Bueno, es que Python se usa, ¿no? Mm, mucho, bueno, yo he visto que les gusta Python, ¿no? Está bonito. Podría ser Python, ¿no? Sí, entonces, no hay algo particularmente especial que nos haga inclinarnos por un lenguaje o por otro. ¿Qué más? ¿Qué más? Me pueden ir preguntando igual por Discord, cualquier duda. Sí, Ernesto, porfa, es en el repo, como tú quieras.
Si lo quieres poner en el mismo repo de la expansión de la llave, está bien. Ujú. Nada más igual cuando entregues el otro reporte, ahí ponme el repo y ya yo lo consulto. Sin problema. Y ya la última parte de AES, si ustedes, después de hacer la programación, ver los videos, estudiar, este documento les va a ser muy fácil. Lo que explico en el video está en este documento, ¿sí? O sea, ustedes podrían leer el documento y entender cómo es que va a hacer la programación. Sí, sí, Ramón. Sí, sí, de hecho es como algo, eh, o sea, es mejor, ¿no? No solo para todas las prácticas, ¿no? Y ahí lo puedes poner por carpeta si quieres. Pues a mí también se me haría más cómodo, ¿no? Hacer uno solo para la materia, ¿no? Eh, a veces los documentos, eh, si no tienes GitLab, no hay problema con que sea GitHub, tampoco hay problema. O sea, con que sea un Git, no hay problema. Bueno, solo conozco esos dos. Entonces, eh, sí, con que ustedes lean el documento, igual van a entender el algoritmo. A veces es un poco árido estos tipos de documentos, pero a mí me gusta este. Eh, ya para el descifrado, bueno, ya no nos dará tiempo de meternos, pero creo que con el cifrado se quedará bien los conceptos. Y lo último que vamos a ver es la función del cifrado de mixed columns. Esa función es como especial. Esta. Aquí nos dice, nos está diciendo que la matriz, les había dicho que mixed columns es una multiplicación de matrices, pero esa multiplicación de matrices en realidad es este polinomio. Este polinomio forma parte, o los polinomios que utilizamos en AES, para poderlos trabajar, son anillos, digamos, anillos, o sea, los polinomios son un anillo, es una estructura algebraica, pero aquí en AES son anillos conmutativos con unidad, para que podamos encontrar los inversos. Los inversos, si tenemos la operación de multiplicación. Si solamente fueran anillos, ¿no? Como comúnmente manejamos los polinomios, tendríamos problemas con encontrar los inversos para la multiplicación. Es muy interesante, ¿no? Que AES utilice este polinomio, y cosa más interesante es que los coeficientes de estos polinomios están dentro de un campo de la forma de los campos de Galois. Está bastante interesante. Y todavía más interesante, o a veces más interesante, que los representa como hexadecimales. O sea, este 0,3 está dentro del campo de Galois, pero vean, eso quiere decir que eh, solamente tenemos dos elementos. ¿Se acuerdan cuando teníamos Z2? Solo tenemos el 0 y el 1. Igual aquí, ¿no? Esto es isomorfo, ¿no? A esos Z2, con las operaciones de suma y con la operación de multiplicación. Entonces, aquí solamente tenemos 0 y 1. Y el que esté aquí como 8, quiere decir que tenemos 8 ceros, 8 unos y todas sus combinaciones, ¿no? 8 posiciones. Y eso se nos acomoda muy bien, porque si eso lo pasamos, o sea, tenemos 8 bits, ¿no? En compu, en nuestros procesadores tenemos que son bits de 8, ¿no? 8 elementos, y solamente tenemos 0 o 1. Entonces se acomoda muy bien a utilizar este tipo de campos. Y también se nos acomoda bien en compu porque estos elementos de este campo los podemos representar como hexadecimales. 4 bits para el 0, para este ejemplo, y 4 bits para el 3. Entonces, justo este mismo documento me voy a ir al inicio. Al inicio ve la parte de matemáticas. Matemáticas. Entonces aquí te dice, mira, AES utiliza
elementos en un campo finito, con cierta notación, y aquí te dice cómo es la suma, pero la suma pues son exores, ¿sí? Y cómo es la multiplicación. Y aquí es donde vemos otra vez, este campo. Esta operación de multiplicación es la que vamos a hacer en la función mix columns y que de manera simple lo hacemos como una multiplicación de matrices. Entonces, el siguiente tema que vamos a ver, ya el último para el tema de criptografía simétrica, será explicar casi solamente mix columns, ¿sí? Eh, para explicar eso, que son las multiplicaciones de polinomios, cómo es que están los coeficientes de sus polinomios, tenemos que ver o ir retomando los conceptos de campo, de anillos, no eran grupos, perdón, anillos y campos. Una vez que los veamos, incluso vamos a construir, ¿no? La construcción de un grupo, de los elementos de un grupo, y una vez que los veamos, entonces sí, vamos a decir, bueno, esto que ya estamos recordando lo vamos a aplicar a la función mixcolumns. Entonces, para ver los ejemplos, vamos a utilizar los polinomios y los coeficientes que trae ICE. Nos vamos a limitar, en lugar de hacerlo de forma genérica, ya los ejemplos los haremos sobre la información que nos dice ICE, que está utilizando, por ejemplo, este polinomio. Este es un polinomio primitivo. Si es un polinomio primitivo, es irreducible, ¿no? Es como ese número primo que teníamos cuando manejábamos los Z7, Z3, ¿se acuerdan? Que ahí sí, cuando teníamos, por ejemplo, Z3 con la operación de multiplicación, cumplía con nuestras propiedades de grupo. Pero lo vamos a ver yo creo que me sale en 2 videos, poco a poco. Esto parte de mate, está bonito, también está bonito porque vamos como aplicando lo que se ha visto, ¿no? Desde hace ya a lo largo de varios semestres, lo vamos aplicando aquí y mientras ustedes están programando, nosotros vamos a ir explicando como los fundamentos. Para este tema, criptografía asimétrica, no va a haber examen. Bastará con que esté la programación del algoritmo, creo que cubre el propósito y entonces no veo la necesidad de hacer un examen. Solo les pido que sí estudien los videos. Y ya por último, la última práctica de este tema será sobre cómo utilizar ya las funciones de, de un lenguaje de programación, de hecho creo que va a ser Python, a a algo de la vida diaria, ¿no? Bueno, de la programación, ¿sí? Entonces, aquí ya veremos cómo lo podrían aplicar ustedes en su vida profesional, cómo vamos a cifrar, que en realidad es como el objetivo final. Ok. No sé si hay alguna duda. Esto que les platiqué ahorita de mate solo fue como platicadito, eh, ya después lo explicaré a detalle. Sí entiendo que, bueno, aquí, eh, que quizá no sé qué tan complicado lo ven hasta ahorita. Bueno, sí, aquí estoy leyendo, ¿no? Que sí les ha costado trabajo entender los videos, ¿no? Como el de Kasiski. Eh, es que creo que en cripto hay que explicar mucho como para llegar a un punto, ¿no? Creo que es así. O sea, estamos explicando mucho de AES como para decir solamente que vamos a cifrar por bloques y utilizando una llave. Pero es necesario estudiar cómo está hecho. O no sé cómo ven ustedes. Me gustaría saber sus comentarios.
Bueno, yo creo que está bien, la verdad. Sí, solamente que en ocasiones yo personalmente como que en algunas partes como que dicen en los videos, ok, y esto sí se hace, pero como que se obvia, no sé, una parte y ya de ahí como que yo me perdí. Yo, por ejemplo, como le comenté hace rato, de la prueba de Kansinsky, la verdad ahí sí me costó mucho trabajo, no sé por qué. Sí lo repetí varias veces el video para que pudiera entender y aún así todavía me cuesta un poco de trabajo, ¿no? Entonces, como que ahí en el video había unas partes en donde como que decían, no, pues este es de la columna 2 y como que ya yo me estaba ya confundiendo desde ahí, ¿no? Aunque estaba de colores y todo, pero ya cuando yo estaba haciendo como las pruebas, por así decirlo, o sea, ya haciendo los desplazamientos correspondientes, no me salía lo mismo, por ejemplo, que le salía a usted. Entonces ahí sí ya como que ya me empezaba como a confundir en mi caso, pero nada más fue para mí ese caso, ¿no? Que como que en ese video como que se vio en algunas partes algunas cosas y sí, la verdad sí me costó mucho trabajo. Chance también fue mi culpa que no pregunté, pero sí, yo creo que fue por como ya tenía rato el video, pues la verdad a mí se me ha ido un poco, pero pues ya. Esa es una gran desventaja de cómo estamos haciendo nosotros las clases. Que grabamos el video, ¿no? Y si nosotros obviamos algo o se nos fue algo, ¿no? Yo incluso bueno, cuando lo edito, estoy poniendo atención a que lo que diga sí está bien, ¿no? A veces les he puesto como hay leyendas, ¿no? La desventaja es que ustedes no nos pueden preguntar, ¿no? O sea, no pueden preguntarle al video, eh, al Paulo del video, ¿no? Como, ¿cómo le hizo? Esa es la desventaja de este método. Ujú. Entonces, la idea también de las clases de los jueves es justo, Antonio, que, bueno, para todos, ¿no? O sea, que se pueden ir anotando sus dudas en los videos y ya sea que nos las pregunten el jueves o en el Discord, ¿sí? También. Ajá, incluso, pues, oye, ¿sabes qué? En tal minuto no te entendí. Porque como nosotros no recibimos retroalimentación, como en el salón de clases, ¿no? Porque acuérdense, en el salón, uno explicaba y ustedes nos podían preguntar, ¿no? Y respondíamos en tiempo real. O incluso nosotros nos dábamos cuenta si ustedes no les había quedado duda. Yo tenía la costumbre de preguntarles. A quien veía que quizá le había quedado una duda, le preguntaba. No con el afán de exhibirlo ni nada, ¿no? Sino con la idea de que si estaban invirtiendo un tiempo, ¿no? De estar ahí en la clase, pues que ese tiempo lo invirtieran bien, ¿no? O sea, tanto ustedes como yo. Desgraciadamente, bueno, este modelo que es como un poquito, nosotros nos estamos apegando un poco al modelo a distancia de la universidad abierta, eh, justo por lo que ya hemos comentado, ¿no? De que quizá puede ser difícil que todos estén en la misma hora o que puede ser pesado, ¿no? También las limitantes de los recursos, a lo mejor solo hay una compu en casa o a lo mejor a cierta hora el internet está saturado, ¿no? Entonces, por eso nos fuimos con esa idea. Pero para suplir eso, es que tenemos ese canal del Discord que nos permite mayor comunicación y en estas clases de los jueves, ¿sí? Eh, o incluso si quieren comentarlo en el mismo video, ¿no? En los comentarios también no hay ningún problema. Pero el punto es que sí, nosotros no sabemos a veces si el video está lo suficientemente explicado o no. Creemos que sí, y por eso lo subimos, ¿sí? Pero igual siéntense con la confianza, ¿no? De preguntar y pues de decirnos. Ujú. Y ven que es necesario tener más clases en vivo, también las podemos poner. Entonces, esa opción también está. Siempre será en los horarios de clase,
ya sea pues en cualquier horario, ¿no? Laboratorio, ayudante o profe, podríamos tener más sesiones. O si quieres solo una sesión de dudas, también, ¿no? Entonces, si es necesario, pues sí, o sea, estamos en esa idea. No sé, alguien, bueno, yo, digamos, ya de la clase, les iba a decir si podemos dejarle, bueno, si hay más dudas, seguimos, y si no, hasta aquí, porque tengo algunos pendientes en el trabajo, eh, pero tampoco quería no verlos, ¿no? No sé si hay alguna duda o algún otro comentario. Ok, David, como quieras, como tú veas. Si quieres de una vez, o por Discord también. Ah, no, no te preocupes. Si quieres de una vez. Y Ok, así sí, respondo. Ajá, sí. sí, básicamente mi duda es que no me queda clara muy bien la relación que hay entre la longitud de la llave y el número de rondas que se ejecutan. No sé si exista una relación o qué sustenta ese número de rondas. Sí, sí hay una relación. Aquí, al inicio del documento, justo los mismos autores creo que nos dicen cómo son esa relación de que para una llave de 128 bits tenemos 10 rondas y así, ¿no? Y mira, aquí está. Ellos han calculado que este es el mínimo necesario para que no haya una suficiente relación de seguridad. Mientras mayor sea el número de la longitud de la llave, es mayor el número de rondas. Se había dicho que para una llave de 128 bits bastaba con 6 rondas. Ajá, bastaba con 6 rondas. Pero no, se vio que no era suficiente las 6 rondas. Eso es algo que va a explicarles Alejandro. Hay algo que le llamamos el efecto avalancha, ¿sí? Que consiste en que necesitamos esas rondas ser un mínimo para que se pierda como el camino, ¿no? Para que se pierda como el camino de dónde estaba el origen, que sería el mensaje en claro. Cuando nosotros ciframos, mira, déjame poner un diagrama, un pizarrón. Lo voy a ejemplificar con la sustitución, ¿sí? No es precisamente el concepto, no lo que voy a decir, pero podría ayudarnos a ilustrar. Cuando nosotros utilizábamos los algoritmos clásicos como esos que le sumábamos o les multiplicábamos para obtener un desplazamiento, por ejemplo, el de César, ¿no? Si teníamos una A, no sé si esto ya lo había dicho, la A la sustituíamos por una C, ¿ja? O la B de nuestro mensaje en claro se sustituía por una D, y así, ¿no? Hasta llegar a la Z, que la Z se sustituía por una B. Entonces, aquí encontrábamos en estas sustituciones un comportamiento lineal. Solamente había, por decirlo así, una relación de, de esta letra, solamente se relacionaba con esta. La idea de estos cifrados como AES, al hacer estas operaciones de sustitución, eh, corrimientos o permutaciones
y la de Mixed Columns, es que cuando tengamos nuestro mensaje en claro, que pues, van a ser bits, es decir, algo así, y tengamos nuestro criptograma, pensemos en que nos entregó algo, no sé, ¿sí? Cada bit del criptograma no dependa únicamente de un bit de la entrada, ajá, sino que este bit dependa de varios de estos, a lo mejor de estos tres, y que este otro dependa igual, a lo mejor de este y de este. Eso es lo que se busca con las rondas, como ocultar o obscurecer, ¿no? ¿Cómo es que obtuvimos estos bits a partir del mensaje en claro? Entonces, en eso, esa es la función de las rondas. Se ha calculado, o ellos hicieron estudios, en el documento original, este no es el documento, o sea, sí es el documento original, perdón. Este es el documento original de AES. Ajá. Pero recordemos que en la historia el algoritmo original se llamaba Rindal, ¿sí? En el documento que sacan sus autores del algoritmo Rindal, da un poquito más de explicación al respecto. Ajá. Este documento de AES ya es el que fue aprobado por el NIST de Estados Unidos y es el que se convierte en estándar. Entonces sí hay un mínimo de seguridad de rondas para garantizar esto, que a la salida el criptograma tenga suficiente, que cada bit del criptograma dependa de varios bits del mensaje en claro y digamos como a semejanza que no haya una relación lineal de este tipo. Estamos buscando también oscurecer o dificultar el criptoanálisis estadístico y diferencial. No sé si más o menos, David. Fíjate que Alejandro está preparando un tema en donde les explica esto del efecto avalancha, bueno, en español, efecto avalancha, sobre cómo un cambio y va a impactar en la salida del criptograma. En donde quizá te podría como ayudar es en la programación de las subllaves, la generación de subllaves. En esta parte de la generación de subllaves. Aquí, en este pseudocódigo, sí vienen los casos en donde la llave es de mayor longitud, que es 128 bits. Cuando tenemos una llave de 128 bits, bueno, tenemos esta condición, ¿no? Y nos dice, bueno, si I módulo NK es igual a 0, vamos a entrar a estas funciones, ¿sí? Que son las que se usan, ¿no? Para generar estas subllaves. Pero aquí viene otra, mira. Ajá. Aquí dice, cuando NK es mayor a 6, entonces vas a hacer esta parte. Para el caso del programa que estamos haciendo nosotros, nunca vamos a entrar aquí. No vamos a entrar aquí porque nuestra llave es de 128 bits y NK es igual a 4. Aquí entraremos para el caso de 256 bits. Eh, Ahora, ¿no? Regresando un poquito a este diagrama. Esto que estoy diciendo también va a impactar la llave, ¿sí? Es decir, la llave es como, no sé si alguno de ustedes teje de tejer de ganchos y con hilos, ¿no? Eh, Cuando vas tejiendo, ¿no? O sea, imagínate que tienes como, quieres hacer un suéter o una bufanda, ¿no? Y metes un hilo de otro color. Ese hilo de otro color, junto con las agujas, pues vas tejiendo y vas haciendo el tejido.
O con estos rebozos, ¿no? De los artesanales que hacen con estos telares. Ujú. Bueno, pues la idea es mezclar esos colores, ¿no? Y que no se encuentre como su origen, sino que ya formen una figura completa. Yo también hago esa analogía con la llave, ¿no? La idea de hacer todas estas mezclas, meter la llave, es que ya en el criptograma no se vea, por decirlo así, el mensaje en claro, ¿no? Como que esté allí combinado. Por ejemplo, RC2 es otro algoritmo, no lo vamos a ver. Rivest Cipher, hay RC2, RC4, Wi-Fi. Bueno, ya ven que está Wi-Fi, ¿no? Que es el protocolo de inalámbrico, ¿no? De Ethernet. Sí, o sea, el IEEE 802.11. Oh, Dios. Bueno, es estándar, ¿no? Eh, y Wi-Fi, ya ves que hay varios tipos de autenticación, ¿no? Tenemos el WPA, WPA2. Antes, ¿no? En los anteriores cifrados, había uno que se llamaba Web. Web utilizaba el algoritmo de cifrado simétrico RC4. R de Rivest, que fue uno de sus creadores, y la C de Cifra, ¿no? Cifrador de Rivest. Este Rivest es el que creó la compañía RCA y el algoritmo RCA, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Él creó RCA, ¿no? Y él estaba en contra de Milkovitz, que creó curvas elípticas. Aquí hay un tema entre estos dos algoritmos, que los vamos a ver más adelante, pero esta es criptografía asimétrica. Regresando a la criptografía que estamos viendo ahorita, RC4, que es como AES, del mismo tipo que AES, y bueno, RC2, yo me acuerdo de RC2, utiliza una función que se llama algo así como mashup, como manchar, como si mancharas el mensaje. Bueno, a mí me lo explicaron así, como si mancharas el mensaje en claro para ocultarlo, ¿no? También se podría ver así, como si cada vez que aplicaras unas funciones a ese mensaje claro estuvieras aplicando una pintura, ¿no? Como una pared. De tal forma que cada capa, y por eso son las rondas, ¿no? Cada capa que le estás dando a la pintura va siendo más difícil que encuentres el color original. Pero esa pintura le estás metiendo la llave, le estás poniendo, no sé, un aditivo mágico que cuando tú se lo vuelves a poner, ese aditivo mágico te va quitando la pintura y obtienes el mensaje en claro, que sería como el descifrado. Ese aditivo mágico sería como la llave. Entonces vas involucrando muchas cosas. Por un lado, las funciones, ¿sí? AES utiliza estas funciones. AES utiliza estas funciones. Estas, ¿no? Estas son las rondas. Utiliza subbytes, shift rows y mix columns. Y hasta después de hacer esas operaciones, mezcla la llave. Aquí al inicio sí la mezcló. Siempre que veamos add room key, mezcla el mensaje con la llave, haciendo un XOR. En estas ya no las mezcla hasta que termina. Entonces, por un lado, tenemos estas para oscurecer, digamos, la relación del criptograma con el mensaje en claro, para que varios bits del criptograma, para que un bit del criptograma dependa de varios del mensaje en claro. Y al final, otra vez mezclamos esta llave, ¿no? Esta llave. Sin esta llave, si solamente tuviéramos estas funciones, sin mezclar la llave, pues entonces sí podríamos obtener ese mensaje, porque el objetivo de la criptografía simétrica es que la llave esté en secreta. Si la llave está en secreta, pues va a ser muy difícil que obtengamos este mensaje. No tenemos la llave para ir haciendo las operaciones inversas. Si no tuviéramos la llave, esto no sería cifrado, ¿no? Sería otra cosa, ¿no? A lo mejor solo codificación o algo así. O sea, serían buenas funciones,
pero sin mezclar la llave no sería suficiente. Entonces, cada ronda, además de hacer esa relación más oscura, ¿no? Estamos mezclando la llave. No sé si quedó más o menos claro. ¿Sí? No te confundí más. No sé, la verdad, la cripto es muy, muy interesante. Este, sí, es bastante interesante, pero como ven, hay que estudiar más cositas, ¿no? Antes de llegar al resultado que es el cifrado. Pero tampoco son cosas complicadas, ¿no? Son ideas que la cripto tiene siglos, ¿no? Tiene siglos de la criptografía clásica, ya cuando adquiere la formalidad fue en la era moderna, ¿no? En el siglo pasado. Eso ya es muy reciente. ¿Hay alguna otra duda? Ok, bueno, entonces recuerden, todavía hay tiempo para hacer esto. También acuérdense que están abiertas las fechas, pero también nos pueden ir preguntando, ¿no? Sobre cualquier duda, nos preguntan en Discord, o si ven que es necesario tener alguna sesión de dudas, la podemos también programar. Ya hay algunas calificaciones en Moodle de algunas prácticas, me falta creo que el examen, pero bueno, ya pueden ir revisando algunas calificaciones. Cualquier duda también de las calificaciones me pueden ir preguntando. Bueno, pues si no hay nada más, entonces nos vemos por Discord. Eh, en un ratito más les subo la práctica, que solamente dirá que la tienen que subir, entregar el GitLab y el PDF. Otra cosa, hay un PDF de estas diapositivas en Moodle, pero ya las actualicé. Ajá, ¿dónde está? Este, ¿sí? Entonces, también lo subo y les mando mensaje en el Discord para que ya puedan descargar el actualizado. Seguramente habrá una actualización más, pero bueno, les voy a informar. Cada vez que cambie algo, les diré para que tengan la última versión. Y solamente me faltará para esta semana subir aquí la práctica 6, ¿sí? Que es el cifrado. Ya está el video. Hay una infografía solamente para cerrar con el tema de contraseñas. Y entonces la siguiente semana, perdón, no habría práctica, ¿no? Del 7, porque pues ya sería como parte de la entrega de la práctica de cifrado y estaría el video en donde empezamos a ver la parte de mates. Esta parte de mates la dejamos al final porque los conceptos que vamos a ver nos ayudan en el siguiente tema, que sería el de criptografía asimétrica. Más o menos como por ahí después del 15 de noviembre estaremos empezando ya con el otro tema. 15 o la siguiente semana del veintitantos. También recuerden cualquier cosa, pues ahí estamos en contacto. Entonces, pues nos vemos pronto el jueves. Nos vemos el jueves. Gracias, profe. Nos vemos. Vamos, cuídese. Igual.